Amén. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Amén. Le damos gracias a Dios por otra oportunidad que Dios nos ha dado para estar aquí en esta noche, no solamente a ofrecerle al Señor un servicio de adoración, pero también para poder oír la palabra, que es lo que el ser humano necesita para poder saber qué es lo que Dios requiere de uno. Sí, amén. Hemos estado, mi esposa y yo hemos estado con salud mal por un tiempo, pero le damos gracias a Dios que por lo menos estamos mejor. Amén. Lo mío no es tan grave como de mi esposa, pero que Dios es bueno. Amén. Amén. En esta noche yo quiero hablar de un tema que yo pienso que es de sumo importante. Quiero hablar con la ayuda de Dios. Quiero tratar de enseñar qué es o cómo es que el hombre de Dios, el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, el cristiano, como tú lo quieres llamar, cómo es que el hombre de Dios anda detrás del Espíritu. Muchos no entienden cómo es que uno anda detrás del Espíritu. Y si uno le hace esa pregunta, yo le he hecho esta pregunta a varias gente, a varios ministros, a varios pastores. Yo le he preguntado, ¿cómo es que se anda detrás del Espíritu? Porque la Biblia dice, anda en el Espíritu y no cumplirá los deseos de la carne. Es bien necesario que uno sepa cómo andar en el Espíritu. Y yo creo que en esta noche no solamente vamos a aprender cómo andar en el Espíritu, también vamos a ver que cuando la Biblia dice anda detrás del Espíritu y anda en el Espíritu, está en realidad diciendo lo mismo. Lord, we bless your name. We bless your name. Amén. Si nosotros pensamos, hermano, es tan importante uno saber cómo andar en el Espíritu. Tú puedes pensar que andando en el Espíritu puede ser orando, puede ser ayunando, puede ser yendo a la iglesia, dando ofrenda o dando diezmo. Podemos decir que toda esta cosa es andando en el Espíritu. Podemos decir eso. Pero en realidad, así no es como uno anda en el Espíritu. En realidad, una persona haciendo esas cosas, yendo a la iglesia, orando, estudiando la palabra, ayunando, dando de su ofrenda y su diezmo. Una persona haciendo esas cosas, eso le da a uno el poder que uno necesita para andar en el Espíritu. Pero eso no es como uno anda en el Espíritu. Lord, we bless your name.
Y si nosotros, quiero ser considerable de lo que diga, pero a veces necesitamos ver ciertas cosas para poder entender la importancia de lo que estamos hablando. Si nosotros nos ponemos a ver lo que hemos visto en tiempo pasado, no queremos mencionar ningunos nombres, aunque sabemos, cualquiera persona que vive en estos días y que ha vivido por tantos años han visto la noticia de muchos hombres de Dios que han caído, que han salido en la televisión. Hombres de Dios que mucha gente lo consideraban tremendo hombre de Dios. De momento, por repente sale la noticia que lo han cogido con una mujer, algunos hombres de Dios que lo han cogido con otros hombres, viviendo en realidad una doble vida. Oh, we bless your name. Y hermano, imagínese si un hombre de Dios que busca de Dios y está haciendo la obra del Señor y la gente lo miran como un tremendo pastor o un tremendo evangelista o un tremendo siervo del Señor, si ese hombre ha caído y se ve que está viviendo una vida de mentira por tanto tiempo, si esa persona cae de esa manera, siendo un tremendo hombre de Dios, entonces ¿qué le pasará a cualquier persona que está tratando con lo poquito que tiene de buscar de Dios? Si esos hombres caen, ¿qué será de mí? ¿O qué será de ti? Lord, we bless your name. We bless your name. Y yo sé, y he oído y he hablado con gente. Yo también he hablado con gente que han caído. Y cuando cayeron, ellos no querían caer. Ellos estaban viviendo una vida que no era agradable al Señor. Y ellos odiaban la clase de vida que vivían, pero no tenían control sobre esa carne. Cuando la carne se levantaba y quería hacer el mal, ellos eran como un prisionero de su carne. Muchos de ellos hasta han dicho, yo pienso que yo tenía un demonio que me estaba guiando y me estaba causándome hacer cosas que yo no quería hacer, que yo odiaba hacerla, pero no sabía cómo dejar de haciéndola. Y la razón que por qué muchos cristianos, muchos que se llaman el pueblo de Dios, se llaman cristianos, la razón que porque muchos están viviendo una vida tratando de servir a Dios, tratando de buscar de Dios, tratando de vivir una vida santa y siguen cayendo. La razón es porque no estaban andando en el Espíritu. Y no estaban andando en el Espíritu, no porque no querían andar en el Espíritu, es porque no saben y no sabían cómo andar en el Espíritu. Porque si la Biblia te dice a ti, anda en el Espíritu y no cumplirá los deseos de la carne, entonces no va a cumplir los deseos de la carne. Si Dios dice que si tú andas en el Espíritu, tu carne no va a tener control sobre ti, entonces ¿es Dios mentiroso o es verdad?
el Señor es verdad. Si tú estás andando en el Espíritu, tú no vas a cumplir los deseos de la carne. Y si lo cumples es porque no estás andando en el Espíritu. Lord, we bless your name. So, en esta noche, con la ayuda de Dios, y yo espero, especialmente con lo que están oyendo por medio de el internet, que puedan ver lo que vamos a enseñar vamos a enseñar ahora, y que lo vean y lo puedan ver claramente y entiendan claramente lo que vamos a enseñar. Si me hacen favor, vamos a buscar en el capítulo 8 de Romanos. Lord, we bless your name. We bless your name. Ya lo tengo. El capítulo 8 de Romanos, empezando en el versículo 1. Mira lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En inglés lo dice así: There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. En español lo dice que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero en realidad, lo que está diciendo, lo que no andan detrás de la carne, pero que andan detrás del Espíritu. Amén. Necesitamos entender eso. Porque si no lo vimos exactamente como es que lo dice Dios, entonces no podemos captar la verdad de lo que está diciendo el Espíritu Santo. Mira lo que dice en el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Para nosotros entender cómo es que se anda detrás del Espíritu, necesitamos entender qué es la ley del pecado y la muerte. Lord, we bless your name. Mira cómo dice en el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos que entender qué es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es bien simple. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan detrás de la carne, sino detrás del Espíritu. Yo sé que dice conforme, pero en el original es detrás. Que no andan detrás de la carne, pero que andan detrás del Espíritu. Entonces dice, porque la ley, lo que está diciendo es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es estando en Jesús, andando detrás del Espíritu. Cuando tú estás en Cristo Jesús y estás andando detrás del Espíritu, ahí es cuando tú estás ahí es cuando tú estás cumpliendo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús.
So, cuando tú estás en Cristo Jesús, andando detrás del Espíritu, tú eres librado de la ley, del pecado y de la muerte. Mira cómo lo dice en inglés. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Si la ley del Espíritu en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y la muerte, eso quiere decir que la ley del pecado y la muerte es algo malo. Es algo que nosotros no necesitamos. Es algo que no ha, si eso no, si Él no lo hubiese librado de eso, entonces nosotros estuviéramos en algo que nos está haciendo daño. Si no nos está haciendo daño, entonces ¿por qué librarme de algo? Déjame donde yo estoy. ¿Verdad? Lord, we bless your name. We bless your name. Ahora la pregunta es, ¿qué es la ley del pecado y de la muerte? Y yo le he hecho esa pregunta a varias gente. Y tú sabes que hasta este día no ha habido nadie que me la ha podido contestar. Lord, we bless your name. Santo. We bless your name. Santo Dios, aleluya. Father, we bless you. Miren lo que es. Y necesitamos entender esto. Porque cuando nosotros entendemos estas cosas, entonces nosotros podemos entender exactamente qué es andando en el Espíritu y por qué fue que tenemos que tenemos que estar en Cristo y andar en el Espíritu para poder ser librado de la ley del pecado y la muerte. ¿Qué es la ley del pecado y la muerte? Eso es lo que vamos a buscar ahora. Busquen en Romanos capítulo 7. En Romanos capítulo 7, en el versículo 5. Mira lo que es la ley de la muerte, del pecado y la muerte. Mira cómo dice en Romanos capítulo 7, versículo 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, mira lo que dice, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Ok? Mira cómo lo dice en el inglés. For when we were in the flesh, the motions of sins, which were by the law, did work in our members to bring forth fruit unto death. Porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Por la ley. ¿Cómo que eran por la ley? Obraban en
nuestros miembros llevando frutos para muerte. Mira dónde lo dice, la ley, pecado y muerte. The law of sin and death. La ley me ha hecho libre de la ley del pecado y la muerte. Miren acá arriba. Le voy a enseñar qué es lo que están hablando aquí. Aquí estás tú. Aquí estás tú. Tú eres un pillo. Tú tienes un problema con robando. Ese es tu pecado. Ese es lo que tú eres. Tú eres un pillo. Pero ¿qué pasa? Que viene la ley. Viene la ley que te dice, no robarás. Viene la ley que te dice, no robarás. Ahora, si esa ley que dice, no robarás, te causaba a ti a dejar de robar, entonces esa ley hubiese sido esa ley hubiese hecho el trabajo de pararte a ti de robando. Dios mandó la ley para que nosotros, cuando oigamos la ley y nos dice no robarás, no matarás, no adulterarás, si yo soy un adulterio y yo me enfrento con la ley que dice no cometerás adulterio, si esa ley hubiese sido poderosa en haciéndome a mí que yo no adultere más nada, entonces esa ley hubiese sido successful. How do you say successful in Spanish? Hubiera sido successful si esa ley me podía cambiar victorioso, hubiera sido algo victorioso. para que yo no cometería adulterio más nada, entonces esa ley hubiese sido successful. Hubiera logrado. Ha logrado a causarme a mí que yo nunca cometa adulterio. Entonces, esa ley me dice a mí, no adulterarás. Yo nunca adultero por causa de esa ley. Esa ley hubiese sido successful en poniendo en mí su justicia. I'm going to say it in English because it makes it so much easier. If I'm an adulterer, and the law that says thou shalt not commit adultery comes upon me and tells me, don't commit adultery, and I turn around and I stop committing adultery, then that law would have been successful in creating in me its righteousness. Esa ley hubiese sido successful en creando adentro de mí su justicia que dice no cometa adulterio. Para eso fue que Dios nos mandó la ley, para que la ley trate de trabajar en nosotros su justicia. No adulterarás. Yo la oigo, yo no adultero. La ley trabajó en mí su justicia. Yo nunca adulterio. Yo soy un pillo. La ley dice no robarás.
yo dejo de robar, la ley trabajó en mí que su justicia de nunca robar. Pero ¿qué pasa? Que la ley nunca pudo hacer eso. Dios la mandó para que haga eso, pero la ley, ese era el trabajo de la ley, de trabajar en mí su justicia. Pero no lo pudo hacer. La ley no lo pudo hacer porque yo soy carnal. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? En capítulo 8, versículo 7. Mira lo que dice. Por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Como yo soy carnal, mira lo que pasa. Y aquí es donde se cumple la ley del pecado y la muerte. La ley es mandada para causarme a mí que yo deje de, por ejemplo, robar. Dios manda su ley para trabajar en mí su justicia. No robarás. En vez de yo decir, wow, nunca voy a robar, y seguir viviendo mi vida y nunca robando, the opposite happens. Lo opuesto. Lo opuesto pasa. Yo soy un ladrón. La ley viene, ¡pum! No robes. Como yo soy carnal y soy enemigo de Dios y de la cosa, especialmente la ley de Dios. Cuando la ley me dice a mí, no robarás, yo digo que, ¿qué? Que no robes. ¡Ja! ¡Ja! Al contrario, ahora voy a robar más. ¿Me están entendiendo? Sí. Esa ley que fue mandada para trabajar en mí su justicia, debe de trabajar en mí su justicia, porque yo soy carnal. El opositivo pasó. Debe de hacerme que no joven más nada. Me pongo a robar más. Ahora la ley que Dios mandó para cambiarme me sirvió como el poder de causarme a pecar más. Y por eso es que en el libro de Primera de Corinthians, el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, mira lo que dice en el versículo 55. Hermana, si me hace favor, léemelo. Primera de Corintios 16, 55. Mira lo que dice. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. El poder del pecado es la ley. Esa ley que Dios mandó para cambiarme, para que yo nunca cometa ese pecado, en vez de esa ley cambiarme a mí, ahora es porque yo soy carnal. Porque la ley todavía es santa, la ley todavía es buena, pero como yo soy como yo soy carnal, lo que la ley estaba supuesto a trabajar en mí, en vez de servirme para cambiarme, me ayudó para ser el poder que me causa pecar más todavía.
Entonces con el pecado que viene la muerte. Por causa este hombre que es un pillo, cuando la ley dice no robará más, en vez de este hombre siguiendo por ahí y dejando o en vez de seguir robando, en vez de parar robando y empezar a vivir sin robar, esa ley entonces lo que causó fue que causó a esta persona robar más todavía. La ley se hizo la fuerza que le dio a él el poder. ¿Para qué? Para robar más. Eso es la ley del pecado y la muerte. Para atrás en Romanos capítulo 8. Eso fue lo que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús lo libró de esto. Amén. Cuando Dios te ve a ti, Dios tiene que ver la justicia de la ley. Dios tiene que ver la justicia de la ley. Miren en el capítulo 2 de Romanos. En el capítulo 2 de Romanos, versículo 13. Mira cómo lo dice. Mira cómo lo dice en español. Hermana, léeme el versículo 13, si me hace favor. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán Justificados. No es el que oye la ley que será justo. Los que van a ser justificados delante de Dios son los que hacen la ley. Por eso es que la ley fue mandada a tratar de trabajar en nosotros su justificación. Pero no lo pudo hacer. En debe de la ley trabajando en nosotros su justificación, lo que causó fue que la ley sirvió como el poder, porque nosotros somos carnal, sirvió como el poder de causarnos a nosotros pecar más. Y con pecado viene ¿qué? Viene la muerte. Y por eso es que dice, Lord, we bless your name. Por eso es que dice en versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Mira lo que dice en el versículo 3, porque por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? ¿Para qué condenó Dios al pecado en la carne? Lo dice en el versículo 4. Para que la justicia de la ley cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira cómo lo dice en inglés. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Why did it condemn sin in the flesh? That the righteousness
of the law might be fulfilled in us. Que la justicia de la ley pueda ser cumplida en nosotros, pero en cualquier persona, en cualquier cristiano, en cualquier persona que se llama cristiano, cualquier persona que se llama hombre de Dios o mujer de Dios o hijo de Dios, no. Para que sea cumplida lo que andan, that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the spirit. Que pueda ser cumplido en lo que andan, no detrás del espíritu, de la carne, pero detrás del espíritu. Si tú dices que tú estás en Cristo Jesús, pero estás andando detrás de la carne y no del espíritu, entonces la justicia de la ley no va a ser cumplida en ti. Oh, we bless your name. We bless your name. So, entonces, pudimos ver con lo que hemos demostrado aquí, pudimos ver qué es la ley del pecado y la muerte. Pudimos ver que la persona que está en Cristo, andando detrás del Espíritu, esto no dice la persona que está en Cristo nada más. Esto dice la persona que está en Cristo andando detrás del Espíritu. Esos que están en Cristo andando detrás del Espíritu son los únicos que van a ser librados de la ley, del pecado y la muerte. Oye, hermano, eso suena bien bueno. Pero, ¿cómo se anda detrás del Espíritu? Porque ahí es el secreto. Tú puedes decir que tú estás en Cristo. Tú puedes decir que tú estás andando detrás del Espíritu. Pero en realidad, ¿está andando detrás del Espíritu? Mira, déjame decirle algo. Mucha gente te dicen, tú andas detrás del Espíritu cuando tú vas a la iglesia. Tú andas detrás del Espíritu cuando tú lees tu Biblia. Tú andas detrás del Espíritu cuando tú diezmas, cuando tú das ofrenda, cuando tú ayunas, cuando tú oras. Tú andas detrás del Espíritu cuando tú haces todas estas cosas. ¿O sí? Entonces, si así es como uno anda detrás del Espíritu, ¿por qué es que la mayoría de la gente cuando han caído en pecado estaban haciendo todas esas cosas y todavía cayeron en pecado? Porque si ese es como tú andas detrás del Espíritu y tú estás haciendo eso y caes, entonces eso quiere decir que tú no estabas andando detrás del Espíritu. Oh, we bless your name. We bless your name. Gloria a Dios. Mucha gente dice, oh, yo estoy andando en el Espíritu porque yo siento que el Espíritu me dice, ve allá y habla a esa persona del Evangelio. Mucha gente dice que así es como tú andas detrás del Espíritu. Así no es como tú andas detrás del Espíritu. Si tú quieres tener poder sobre tu carne, tú tienes que saber cómo andar detrás del Espíritu. Entonces, el problema no va a ser con tu carne. El problema va a ser luchando para andar detrás del Espíritu. Porque mientras tú andas detrás del Espíritu, tu carne no tiene poder sobre ti. Amén. Tu carne no te puede causar que cumpla los deseos de la carne.
si está andando en el Espíritu. Vamos a buscar en Gálatas, capítulo 5. En Gálatas capítulo 5. Lord, we bless your name. Recuérdense lo que hemos visto aquí. Recuérdense lo que nosotros hablamos aquí. ¿Qué es la ley del pecado y la muerte? Lord, we bless your name. Santo Dios, mi alma te adora. Mira lo que dice. Father, we bless you. We praise you, dear God. We glorify you. Santo Jesús. Father, we bless you. We bless you. We bless you. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 5, empezando con el versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra es cumplir. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os moldeéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumas unos a otros. Digo pues, anda en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Miren aquí, miren aquí. Aquí tú estás. Este eres tú. Este retrato representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te quiere llevar en este camino, pero tu carne te quiere llevar en este camino. Tú quieres hacer lo que te dice la palabra de Dios que haga.